y estar dispuestos a poner todo lo que el Señor requiere de nosotros sobre su altar. Si miras atrás, te vuelves como la esposa de Lot. ¿Qué está dispuesto el Señor a hacer con nosotros para producir sus milagros? No hay cosas imposibles para Dios. No hay cosas difíciles para Él. Y aún, Luz, puede sacar a sus ángeles para asirnos de nuestras manos y sacarnos de esos lugares. Preparémonos para poder hacer las cosas imposibles posibles. Queridos amigos de la Luz de la Restauración, qué bueno que están con nosotros en este nuevo programa de Ven, Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez Y con Salvador Vázquez. Si es la primera vez que nos visitas en nuestro canal, vas a encontrar que este Ven, Sígueme en Pareja es solo de uno de los varios programas que tenemos a lo largo de la semana en este canal. Sí, diversa programación de lunes a viernes, pueden ahí ustedes buscar. Pero también tenemos, por ejemplo, el programa Los Domingos, La Buena Palabra, que el día de hoy tendremos un programa. Sí, te queremos invitar, estamos completamente en vivo. El hermano Juan Ángel Alvaradejo nos está dando clases sobre Apocalipsis, específicamente sobre el significado de los 7 ángeles del Apocalipsis. Entonces, te invitamos a que estés con nosotros completamente en vivo. Y hoy, Luz, estamos de gala, estrenando un nuevo programa en nuestro canal. Ven, sígueme, primeros pasos. Entonces, esta parte de poder ver cómo los niños pueden aprender el Evangelio a su corta edad y a su manera, creo que es maravilloso. No se lo pierdan, por favor, véanlo y aprendan juntos con nosotros. Bueno, Luz, sin más, el título de la lección es ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿La hay? No. Vamos a aprender esto en Génesis 18. Luz, ¿qué estaba pasando? Bueno, en este capítulo nos mencionan acerca de la experiencia que tienen Abraham y Sara cuando Abraham se presentan ante él, pues 3 ángeles, 3 hombres santos, a quienes él recibe y ellos vienen a comunicarle algo a Abraham, cumpliendo con parte de la promesa que Dios había hecho con él acerca del convenio abrámico. Muy bien. Estos hombres fueron con Abraham entonces y le dijeron, dice en el versículo 9, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara para sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Fíjate, estos versículos me gusta, Salvador, porque específicamente habla de lo que Ven, Sígueme nos marca, ¿no? O como se llama, si titula esta lección, de ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Incluso él hace este cuestionamiento, o se da este cuestionamiento con Abraham, ¿no? Por eso hay esta pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y entonces, antes de que conteste Abraham, simplemente le dicen, al tiempo señalado, ¿sí? Volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo, según el tiempo de la vida. También les da esta parte de decir, voy a volver y vas a ver que realmente no hay cosa difícil para Dios, aún a pesar que Sara tenía esta incertidumbre de decir, bueno, pero la edad que tenemos, siendo yo vieja, siendo viejo ya también Abraham, entonces parece que esto es imposible. Recordemos que ella tenía 90 años y él 100 años. Entonces, ya para entonces, Sara ni siquiera estaba ovulando. ¿Sí? Sí. ¿Cómo pues podía embarazarse si ni siquiera estaba esta posibilidad físicamente, ¿no? Entonces, era natural la pregunta que ellos tenían. Ahora, Luz, el presidente Spencer W. Kimball, quien fuera presidente y profeta de la iglesia, hablando específicamente de este relato de Sara y Abraham, él dice lo siguiente, pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
También a Jeremías le dijo, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Si Él lo manda, seguramente que puede cumplirlo. Recordemos el éxodo de los hijos de Israel cruzando el Mar Rojo. Recordemos a Ciro desviando un Ciro y tomando la inexpugnable ciudad de Babilonia. Recordemos a los leítas llegando a la tierra prometida. Recordemos la guerra de independencia y el poder que Dios nos dio, el triunfo. Creo que el Señor puede hacer cualquier cosa que establezca. Mas no existe ninguna razón por la cual el Señor deba abrir puertas si no estamos preparados para pasar por ellas. Muy claro, ¿no? Primero él puntualiza esta parte de que el Señor puede hacer cualquier cosa que Él establezca, que seguramente si Él lo dijo es porque lo puede cumplir. Y finalmente hace este análisis, esta reflexión, ¿no? No existe ninguna razón para que el Señor deba abrir puertas si es que nosotros no estamos preparados para pasar por ellas. Entonces aquí hay una condición, ¿no? Sí. Aquí una condición es que nosotros primero debemos de estar preparados. Sí, sí. Y esta parte de prepararse es una también autorreflexión del día de hoy que podemos llevarnos. ¿De qué manera nos estamos preparando para que el Señor pueda obrar milagros en nosotros? De cuando algo que nos parece difícil de afrontar o algo que pareciera que para nosotros es imposible, que podamos pedirle a Él y de esta manera llenarnos de su poder y obrar en nosotros estos milagros. Pero tenemos que estar preparados para poder abrir esas puertas que el Señor nos pone. El elder Jeffrey R. Holland Luz al respecto de esta historia de Abraham menciona lo siguiente: podemos tener esperanza, debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más insuperables. Eso es lo que significa el pasaje de las Escrituras que indican que Abraham pudo tener esperanza contra esperanza. Es decir, pudo creer a pesar de tener todos los motivos para no creer que él y Sara podrían concebir un hijo cuando eso parecía totalmente imposible. Qué difícil pudo haber sido también para ellos, o sea, porque lo que tú ahorita mencionabas, viendo desde los ojos mortales, por así decirlo, nosotros, sería imposible que sucediera esto. ¿Sí? Entonces, por eso había muchos motivos para no creer. Existían, ¿no? Pareciera entonces el único motivo para creer que esto sucediera era la esperanza que podían tener en la promesa que había hecho el Señor a Abraham. ¿Y cuál era esta promesa? El convenio abrámico. Así es, ¿no? Este punto donde a Abraham se le había dicho, en ti haré una nación grande y poderosa y tus descendientes serán como las arenas del mar. Entonces, ¿cómo se iba a cumplir esta promesa si ni siquiera habían tenido hijos? Era solamente por medio de él. Pues bueno, y esa es la parte, ¿no?, que podemos aprender el día de hoy. No hay cosas imposibles para Dios. No hay cosas difíciles para Él. Pero necesitamos también nosotros prepararnos, ser parte de estos hijos del Padre que permiten que Él pueda obrar en nosotros. Preparémonos para poder hacer las cosas imposibles posibles. Para que no perezcas en la maldad. Bueno, vamos a ver esta parte de Génesis 19. ¿Y por qué decimos esta parte de la maldad? Porque recordando, Lot, quien había salido con Abraham, ya había habitado las tierras, él se había plantado cerca de Sodoma. Y entonces cuando él está ahí, llegan tres ángeles o dos, Salvador. Bueno, ¿dos? En la Biblia dice dos, pero okay, revisando la traducción de José, corrige para que sean tres. Tres, ok. Entonces llegan estos tres hombres santos o estos tres ángeles a la ciudad de Sodoma, porque obviamente traían un propósito en mente, ¿verdad? Pero cuando llegan a las puertas, estando ahí, a la entrada, se encuentran con Lot, y Lot los recibe y les dice, pasen y quédense conmigo en la tienda. Sí. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué realmente esta parte de Sodoma y Gomorra que hemos escuchado que había tanta maldad? Pues vamos a ver ahorita algunos versículos que nos pueden llevar a tener un poco ahí todavía o un mucho de la idea de por qué decía que había tanta maldad en Sodoma y Gomorra. Entonces, ya que están con Lot ahí en la tienda, que ya seguramente cenaron bien rico y todo, sí, entonces dice que llegaron los hombres. Pues mira, vamos directamente a la escritura, es el versículo 4. Dice, pero antes que se acostaran, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa,
desde el más viejo hasta el más joven, todo el pueblo de todas partes. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Versículo 6. Y Lot salió por la puerta hacia ellos y cerró la puerta tras él. Y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tanta maldad. Ahí podemos encontrar, Salvador, o sea, ¿qué estaba sucediendo? Están estos hombres y llegan todos los del pueblo y dicen: sácalos para conocerles. Sí, este es el comportamiento homosexual, o sea, por eso se habla de los sodomitas, cuando se expresa o se habla acerca del pecado sexual. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y me llama la atención, dice, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, todos los hombres involucrados y relacionados con el pecado sexual, de tal manera que querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Dice: ¿dónde están estos varones? Sácalos, los queremos conocer. Recordemos que la palabra conocer en la Biblia hace referencia a este punto de tener relaciones sexuales. Así es. Y realmente, fíjate, Lot, preocupado por esto que se estaba viviendo, hasta les dice: aquí están mis hijas, no han conocido varón. Y ellos parece que no escucharon eso y decían no, insistían en sacar a estos 3 hombres. Así es. Entonces, Luz, bueno, ¿qué pasó enseguida? Vamos a ver. Vayamos a ver. Sí. Y los varones dijeron a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yerno, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque destruiremos este lugar, porque el clamor de ellos ha aumentado ante la faz del Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirlo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y demorándose él, los varones le asieron de la mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus 2 hijas, y según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Ándale. ¿Qué aprendes? ¿Qué te gusta de aquí? Me gusta esta parte de cómo Lot decide huir de la iniquidad o de la maldad que se estaba viviendo ahí, y hace caso a estos ángeles, estos hombres santos que se habían presentado hacia él, y decide irse. Y yo lo único que veo es que toma de la mano a sus hijas, a su esposa, y se va. No es como que trajo más cosas con él, sino del momento en el que tiene que irse o huir por alguna otra manera de la maldad o de la iniquidad que se estaba viviendo ahí, él lo hace. Fíjate, Luz, llama mi atención esto que dices. Recordemos que Lot, vemos en otros capítulos de ahí de Génesis, que cuando Lot y Abraham se separan, entonces Lot escoge la mejor tierra. Sí. Y dice en la Biblia, ¿no?, que pone sus tiendas viendo hacia Sodoma. Lot se puso en riesgo, ¿sí? Pero sí, aquí cuando vienen los varones de Dios y le dicen: sal de aquí porque este lugar va a ser destruido. Entonces Lot recompuso el camino, ¿no? Sí, recompuso el camino. Entonces ve lo que dice, ¿no? Estos varones lo tomaron de la mano. Uh-huh. Sí, y para mí aquí hay una gran enseñanza. Es que si nosotros nos dirigimos a Dios y nos arrepentimos, cambiamos nuestras actitudes, nuestro comportamiento, Dios nos va a salvar, nos va a sacar de la tentación o nos va a quitar del lugar en el que podamos sufrir algún daño. Y aún, Luz, puede sacar a sus ángeles para asirnos de nuestras manos y sacarnos de esos lugares. Sí, pero eso también, Salvador, porque el Señor ve el hombre justo que hoy, o la mujer justa que somos, ¿no? Y que Él permite por eso el enviarnos ángeles y apoyarnos y darnos el sustento para poder sobrellevar y salir adelante de estas iniquidades o maldades que nosotros también ya estamos rehusando, ¿no? Ahora, Luz, vamos a aprender un poquito más acerca de esto. El elder Rulon Kraver, en una conferencia general, dijo lo siguiente: da miedo saber que los poderes de la maldad seguirán aumentando en el mundo. Eso nos hace preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de escapar de las garras de la maldad? Sí, la hay. A los miembros de la iglesia les es posible vencer la tentación de la siguiente manera. 1. Ser obedientes a los principios y las doctrinas del Evangelio que nos guían. 2. Seguir el consejo de los profetas y líderes. 3. Vivir de forma tal que el poder del Espíritu Santo ejerza una influencia constante en nuestra vida.
Este discurso se dio en 1996, ya hace años atrás, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, Salvador, que desde ahí entonces ya mencionaban que la maldad iba a acrecentar o iba a ir en aumento. Hoy en la actualidad pensamos lo mismo, pero se nos dan los mismos consejos que nos ha dado actualmente el profeta. ¿Sí? Sí. De hecho, este último punto, ¿no? Él habla de que vivamos de tal forma que seamos dignos del Espíritu Santo. Si nosotros fuimos bautizados, hemos recibido por don el Espíritu Santo, entonces tenemos acceso a este poder. Y dice el presidente Nelson, ¿no? En los días futuros no será posible sobrevivir sin la influencia guiadora y orientadora del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, a través del Espíritu Santo podemos mantenernos en Sion y podemos escapar del lugar de destrucción, así como escapó Lot, aún siguiendo la guía y las palabras de los ángeles, de los varones de Dios que nos invitan a salir de esos lugares para ir al lugar seguro. Seguimos aprendiendo acerca de Lot y su familia, recordando también que pues ellos son sacados por las manos de los ángeles y pueden ayudarles a que salgan pronto y no puedan alcanzar esta destrucción, ¿no? Llegan a algún lugar y se asientan ellos e incluso Lot le dice al Señor, pues he hallado gracia en tus ojos y esta parte de poder permitirle que él ahora siguiera o continuara el camino, menciona muy bien acerca en Génesis 19 qué es lo que sucedió con él, con su esposa y con sus hijas. Sí, dice en el versículo 17, y aconteció que cuando los hubieron llevado fuera, uno dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. A ver, Luz, nos detenemos aquí en este punto, ¿no? O sea, más adelante vemos que el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y las destruyó, ¿no? Pero aquí el ángel le dice, no mires tras ti, no mires detrás de ti, ¿no? Entonces, cuando esta expresión a mí me llama poderosamente la atención, porque ¿qué le estaba invitando a hacer? Sí, o sea, realmente le estaba diciendo, no voltees ni veas cómo se destruye la ciudad. O realmente, ¿qué le estaba diciendo, no? Fíjate que después de esa invitación que él le hace, le dice, no sea que perezcas. Entonces esa parte de que muy posiblemente cuando uno mira hacia atrás o vuelve hacia las cosas hacia atrás, puede llegar a perecer, porque pareciera que no fue algo que le estaba pensando en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Algo que pudiera ayudarle a él en su vida. A ver, vamos a avanzar y seguimos analizando. ¿Sí? Dice en el versículo 24, entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahí está. Si miras atrás, te vuelves como la esposa de Lot, en sal. ¿Y qué significa mirar hacia atrás? Elder Holland lo da una explicación muy interesante en cuanto a ello. A ver, ¿qué dice? Elder Holland compartió en el discurso que se llama Lo mejor aún está por venir, de enero del 2010, él menciona, es posible que la esposa de Lot haya mirado atrás con resentimiento hacia el Señor por lo que él le mandaba dejar tras de sí. Así que no se trata de que ella mirara hacia atrás, sino de que haya mirado con ansia de volver. En suma, su apego al pasado tuvo en ella una influencia mayor que su confianza en el futuro. Ok, Luz. Entonces aquí esta explicación puntual acerca de esta escritura resulta muy interesante, porque es este punto, ¿no? No significaba simplemente que volviera atrás, sino más bien qué estaba en su corazón. Sí, las ansias de regresar, de lo que había perdido o lo que tenía atrás. Ese es el apego, detalle, ¿no? Sí, un apego. Y eso a veces, Salvador, el apego al pasado o a las cosas que hemos vivido es lo que no nos deja, y me gusta como el Holland lo menciona, no te deja ver hacia el futuro, porque estás con este apego del pasado y obviamente esto no nos va a dejar avanzar. Sí, me encanta esta parte, Luz. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos anclados al pasado, ¿qué sucede en nuestras vidas? No avanzamos, porque
olvidamos, el Juan también menciona más adelante esta parte de que no hay progreso porque obviamente nos quedamos en el pasado y el pasado sí puedes aprender de él. O sea, claro que también podemos dejar este aprendizaje. Del pasado se aprende, pero uno no vive en el pasado. Ok. Porque ya no progresamos. Ahora, Luz, me llama mucho mi atención este punto, ¿no? Lot y su familia tenían que moverse, tenían que emprender la acción de huir del lugar que iba a ser destruido o de la zona que iba a ser bombardeada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el movimiento implicaba una acción de esperanza hacia el futuro. Sí. Y esto es precisamente lo que dice el Elder Holland. La esposa de Lot no tuvo fe, dudó del poder del Señor para darle algo mejor de lo que ya tenía. Al parecer, pensó que nada de lo que le esperaba podía ser de ninguna manera mejor de lo que dejaba atrás. Esa insistencia en volver a la vida pasada, incluso a los errores cometidos tiempo atrás, simplemente no es buena. No es el Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí está Luz, o sea, ¿cuál era su expectativa? ¿Cuál era su esperanza? No había, porque ella estaba viendo el pasado, viendo lo que estaba dejando atrás. Sí, la vida que había tenido. Y entonces esta parte, fíjate, Salvador, también yo creo que une esto de que ella no tenía una esperanza hacia el futuro, pero también creo que estaba más anhelando lo que ella estaba dejando que lo que el Señor le ofrecía, que en realidad era esperanza porque no había nada. O sea, no fue como que, ay, Lot, vete al monte, allá va a haber una tienda. No había algo como tampoco podíamos decir, sino era simplemente tener la esperanza en Jehová, en que lo que Él pudiera darles fuera siempre mejor. Entonces, Luz, literalmente convertirnos en estatuas de sal, o más bien figuradamente, convertirnos en estatua de sal hoy en día significa quedarnos en los errores del pasado, quedarnos en el apego, quedarnos en cosas que no nos benefician. Vemos hacia el futuro cuando hacemos caso, hablando figuradamente, a la voz de los ángeles que nos toman de las manos y nos llevan y nos sacan del lugar y de las circunstancias que nos impiden crecer y que incluso que nos indican de que si nos quedamos en ese lugar estancados, vamos a perecer. Así es, entonces para que no perezcamos, no volvamos atrás, que podamos fortalecernos en la esperanza que nos da el Señor a través de sus promesas que nos da a nosotros y a través del conocimiento que también nosotros tenemos del Evangelio. Aferrémonos a ello y vayamos hacia el futuro, que es un futuro brillante y lleno de dicha para nosotros. Y pues volvemos de nuevo con Abraham y con Sara. Y ahora vamos a ver en Génesis 21 cómo se cumple la promesa con ellos o en ellos, acerca de que se les había prometido que tendrían un hijo. Muy bien, una descendencia numerosa, ¿verdad? Era la promesa. Y bueno, bastaba un hijo, ¿no? Para cumplirlo. Ahora, sí, que a veces uno puede llegar a pensar, pues tendrá 9, 10 para tan numerosa, ¿verdad? No, con uno. te perdió cuatitos, ¿no? Sí. Bueno, dice en el versículo 1, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. A ver, Luz, me gustaría detenerme aquí en este punto. Me llama poderosamente la atención esta expresión que dice, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Cómo es que Dios es capaz de hacer algo con Sara? ¿Qué está dispuesto el Señor a hacer con nosotros para producir sus milagros? Buena pregunta de reflexión, Salvador. Y yo todavía me extiendo un poquito más. A ver. Esto que mencionas, ¿no? Pero que también, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para permitirle al Señor que obre esos milagros en nosotros? Así es, o lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Spencer Kimball. El Señor no va a abrir una puerta a menos que nosotros estemos preparados para ello. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Luz, vale mucho la pena reflexionar, ¿no? Quizás el Señor está esperando hacer milagros con nosotros. ¿Qué milagros? Depende de cada quien. Una de las formas en que podemos ver esto, que el Señor desea para nosotros o con nosotros, lo podemos encontrar en nuestra bendición patriarcal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahí que el Señor está dispuesto a hacer con nosotros para
llevar a cabo su obra de salvación y exaltación de toda la familia humana. Esto que acabas de mencionar, Salvador, me llevaste a esta parte de decir, tengo que tener mi bendición patriarcal a la mano. Y siempre nos hemos dicho esta parte de poderla leer constantemente. Pero todavía creo que podemos ir más allá de esto que tú mencionas. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo de acuerdo a las promesas que Él ya me ha dado? ¿Y qué estoy haciendo yo para permitir que se empiecen a ver esas promesas en mi vida? Creo que es una buena tarea que podemos llevarnos el día de hoy. Muy bien, pues continuamos. Sí, continuamos. Vamos al versículo 2, dice, y Sara concibió y dio a luz un hijo de Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí está, ¿no? Dice, en el tiempo que Dios le había dicho, es decir, el Señor cumple sus promesas. Pero en su tiempo, no en el de uno. Así es. Entonces, regresando a la pregunta del segmento 1 que veíamos en este programa, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Y el Señor cumple lo que dice. Así es. Luego, versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Ahí está, vemos cómo la promesa se había cumplido. ¿A causa de qué? De la fe y la obediencia que creo que han tenido Abraham y Sara. Creo que es una de las cosas que incluso Pablo, ¿no? Es quien menciona y resalta esta fe de Abraham y de Sara para poder recibir la promesa del Señor. Sí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice lo siguiente, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Me gusta esto último, ¿no? ¿Qué te gusta? Bueno, primero que resalta Pablo esto de la fe y la obediencia de Sara y de Abraham, de ambos, ¿no? De qué manera entonces el Señor, mediante su fe y la obediencia, hace posible que ellos pudieran concebir o tener este hijo. Y después al final, donde bien menciona, consideró que era fiel el que lo había prometido. ¿Y quién lo había prometido? Jehová, el Señor. Si él era fiel, iba a cumplir su promesa. Así es, Luz. Y aquí me llevas a un par de reflexiones también. Esto de la fe y la obediencia sin fe, o más bien la obediencia es una demostración externa de la fe, ¿sí? Entonces, si no hay obediencia, pues definitivamente no hay fe. Y la otra cosa que me llama la atención es este punto, ¿no? Que menciona al final Pablo, que dice, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Decías tú, ¿quién lo prometió? Pues lo prometió el Señor. Y esto me hace recordar algo, Luz, que es el juramento y el convenio del sacerdocio. Sí, veía hoy en las mañanas que platicaba con los jóvenes en mi clase de seminario. Entonces analizábamos este punto y veíamos cómo es que el convenio se hace entre dos personas. ¿Sí? Y vemos que aquel que recibe el sacerdocio de Melquisedec lo hace por convenio. Y que en este convenio una de las cosas que Dios promete es, dice, el que recibe este sacerdocio me recibe a mí, dice Jesucristo. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe todo lo que Él tiene. Esta es la promesa que el Señor hace en torno al sacerdocio de Melquisedec, recibir todo lo que el Padre tiene. Entonces, Luz, el Padre se juramenta de que va a cumplir esa promesa, ¿sí? Y aquí es exactamente lo mismo. Abraham y Sara sabían que Dios iba a cumplir su promesa, ¿sí? Porque dice aquí al apóstol Pablo, consideró que era fiel a lo que les había prometido. Entonces, ¿quién es Dios si no cumple sus promesas? Este es Dios, es un Dios de promesas y Él se juramenta con nosotros de que ha de cumplir estas promesas, hablando especialmente del sacerdocio de Melquisedec, pero hablando en general, Él cumple sus promesas porque Él es un Dios de convenios.
Sí, y esta es la parte que podemos recordar, ¿no? Convenios, que también hay una parte de mí que tengo que dar con el Señor y la otra parte que Él pone, ¿no? Entonces esta parte creo que podemos llevarnos a esta reflexión, que podamos recordar que el Señor cumple sus promesas, que realmente es a través de nuestra obediencia que podemos incrementar nuestra fe y que a través de nuestra fe también vamos a poder ver milagros en nuestra vida. Que vayamos con esto en nuestros hogares, en nuestra vida de manera personal y podamos transmitirlo esto a nuestros hijos y por generaciones. Benditos a causa de la obediencia, y esto es algo que Abraham vivió. Recordando acerca de que Isaac, pues obviamente crece como joven hijo de Abraham, y se le pide a Abraham, el Señor le pide o lo pone a prueba. Fíjate que esta palabra lo pone a prueba no me gusta, ya sabemos. Pero así dice así, en Génesis 22, en el versículo 1 menciona: y aconteció que después de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Vemos cómo Abraham siempre estaba dispuesto para el Señor. Y él se dispone, le dice, heme aquí, y entonces el Señor le dice, pues que tiene que dar en su sacrificio a su único hijo, Isaac, bueno, que estaba viviendo con él, ¿verdad? Entonces, este hijo que vive con él, entonces Abraham dice, pues bueno, si el Señor me lo ha mandado, pues tengo que darlo en sacrificio, ¿no? Entonces, él por la mañana, yo imagino esta escena, ¿no? De Abraham, qué difícil cuando el Señor se lo dice y estar pensando, mañana tengo que levantarme muy temprano, agarrar su asno, enseñarlo ahí, llegar la leña, subirla, ir con 2 criados y de un viaje que duró 3 días para llegar al lugar donde él tendría que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio al Señor. Ahora, Luz, recordemos que Abraham pasó por una experiencia similar, ¿sí? Cuando su papá Taré, ¿sí? Intentó sacrificarlo por los dioses de Elkenah, ¿sí? Entonces, recordemos que su papá pues rechazó la creencia, rechazó el sacerdocio y él se fue a adorar a estos dioses. Y Abraham tuvo que salir. Entonces, imagínate ese punto, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Abraham de que su papá quiso sacrificarlo a esos dioses? ¿Sí? Entonces, esos paganos. ¿sí? Y vemos que la mano del Señor fue el que lo salvó de ese sacrificio. Ahora, el Señor mismo le pide. Ahora el Señor le pide, ese tu hijo, el que yo te di como parte del cumplimiento del convenio, sacrifícalo, ¿sí? Entonces, imagínate este punto, ¿no? Quizás estaba en su mente lo que él había pasado. O quizás todo el tiempo, durante 3 días, estuvo diciendo, ¿cómo es posible? ¿Sí? Que me pidan que haga esto, si este es el hijo que se me dio, ¿a qué edad? Con el fin de cumplir la promesa. Podía estar en su mente, pero ¿sabes qué? Yo lo dudo. ¿Por qué lo dudo? Porque he aprendido que Abraham era un tipo, con todo respeto, ¿verdad? Era un hombre muy, muy humilde, ¿sí? Estaba lleno de mansedumbre. Un ejemplo, cuando él le dice a Lot, oye, pues ya aquí nuestros animales, el terreno, nuestros las tierras. Escoge, cuando él tenía derecho a escoger. Sí. ¿Sí? Era quien había traído a su sobrino y quien lo había ayudado. Así es. Con lo de su papá. Él simplemente se va. Su papá fue el que decidió quedarse, ¿no? Él nunca rechazó a su papá, sino que él salió porque el Señor le dio el mandamiento, pero su papá sí quiso quedar en Harán, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, Luz, aquí vemos que Abraham era alguien sumiso, era alguien humilde. Entonces, aquí lo vemos en este versículo 1 que acabas de leer. Heme aquí. Cuando el Señor le dice, a ver, Abraham, heme aquí, ¿qué es lo que quieres? Oye, pues tu hijo, ¿no? Los registros bíblicos no nos indican que Abraham haya preguntado por qué. No sabemos qué estuvo en sus pensamientos esos 3 días, pero lo que sí sabemos es que él inmediatamente obedeció. Sí, a lo que el Señor le dice, ofrécelo en holocausto. Entonces es como que lo ofrezca a él. No, yo creo, o sea, como tú bien dices, ¿no? El tipo de hombre que era Abraham, ¿no? Porque si yo ahorita me pongo a pensar, sí, es como ofrezcan los hijos, ay,
Sí, sí, sí. Permíteme, Señor, tantito, quiero entenderlo, y Abraham, no, es como, heme aquí, ok, ¿y qué hizo? Se levanta de mañana muy temprano el siguiente día y vámonos. Batallamos para sacrificar a nuestros hijos en algunas cosas. Y estoy Sí. hablando, no sé, estoy pensando, yo a veces como padre que sirvo dentro de la iglesia, digo, ¿sirvo en la iglesia o estoy con mis hijos? ¿Sí? Ujú. Entonces, ahí estoy sacrificando algo, ¿eh? Sí, ¿Sí? sí. O a veces para levantar a los hijos al seminario, o para decirles que vayan a instituto, ¿sí? Me cuesta decirles o no les decimos, y eso implica que no hay un sacrificio en nuestra parte. Sí, buenos ejemplos que pones, pero sí, no, a nosotros no nos van a pedir esto que le pidieron a Abraham. ¿No? Pero lo que yo dije sí. Sí. Ahora vamos a las escrituras, ¿no, Luz? A Sí. ver, ¿qué pasó? Vamos al versículo 7 de Génesis 22. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Sí, o sea, ve, Abraham ya estaba, perdón, Isaac. Estaba pensando, a ver, dijiste que vamos a ofrecer holocausto, traemos la leña, ya traemos la cosa para el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Sí? O sea, ya Isaac ya estaba grandecito, ¿no? O sea, ya le inteligía. Sí, para poder cuestionar esto a su padre, ¿no? Así es. Y luego lo interesante es que él deja a los criados abajo y dice, déjame subo a esta montaña, sube a este monte con él y con su hijo. Entonces el hijo sí es como que pues nada más somos tú y yo y no se ve que haya por aquí. Sí. El cordero. Dice en el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y acomodó la leña y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. A ver, Luz, imagínate esto, ¿no? Ahora vamos a analizar el carácter de Isaac. Ya estaba grande por lo que vemos, ¿no? Sí. Sí, no sabemos exactamente qué edad, pero quizás ya tenía un poco la edad para poder resistirse. Aquí no habla de ninguna resistencia, simplemente dice de que él fue atado, ¿sí? Y también dice que lo puso sobre el altar, es decir, lo puso ahí, o sea, no hubo una resistencia, una lucha de que no, ¿por qué yo? ¿Sí? Sí, que él también pudiera defenderse, porque incluso no menciona esto. Y una de las cosas también que menciona es que cuando suben, Abraham le da a Isaac la leña y él va con el cuchillo en mano y la soga y tú cargas la leña con la que va a ser el holocausto, ¿no? Bueno, el sacrificio que va a dar. Entonces sí, parece que este joven, por lo que también vemos, ya era un joven que podía defenderse, ¿no? Y de un hombre entrado en años, ¿no? También. Sí. Entonces, no, vemos el carácter también de Isaac y parece que no, su padre lo ató y no hubo ninguna resistencia ni nada y ahí estaba. Entonces ve, Luz, ¿qué vio o qué estaba viendo Isaac en su papá que le llevaba a tener este carácter en su vida también? Sí. Sin duda estaba aprendiendo de las conductas de su padre, ¿sí? Seguramente estaba siguiendo el ejemplo de su padre. Sí, esta parte es la que creo que también puede llevar a reflexión de qué manera estamos transmitiendo nuestro amor al Evangelio, nuestra obediencia al Padre, que nuestros hijos también pueden llegar a adquirirlo de la misma manera que nosotros. Buena enseñanza. Bueno, versículo 10, hermanos, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo iba a degollar. ¿Sí? Versículo 11, entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Qué bueno que llegó el ángel. Qué bueno que llegó. Fíjate, aquí ya dice que es un muchacho, ¿no? Sí. Aquí hace la aclaración esta, ¿no? Entonces ya era un jovencito. Entonces, Luz, este punto, ¿no? Ya sé que temes a Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo que tú decías al principio, simplemente lo estaba probando. Y dice, no me rehusaste. Entonces yo me pongo a pensar,
¿Qué cosas me está pidiendo a mí el Señor que sacrifique? De tal manera que el ángel de Él pudiera venir a decirme, no te rehusaste a sacrificarlo. No, y parece que a veces nos estamos rehusando constantemente y hasta estamos como luchando, ¿no? Porque no queremos dar a veces ese sacrificio que necesita el Señor. Obviamente no va a ser un sacrificio como ahorita lo mencionabas, pero sí otros sacrificios también de nosotros hacia el Señor, como tiempo, que es algo muy valioso para nosotros, pero es el tiempo. Sí. Imaginemos aquí con Abraham, era lo único, su hijo único, ¿no? Hasta menciona y le dice, ¿no? Que el Señor lo sabe, que él pues le teme y no se rehusó. Qué gran enseñanza, porque qué cosas nosotros no nos estamos rehusando al Señor. Sí. Seguimos con la historia. Sí. Versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué lección, Luz, hay en todo esto? Pues esta parte, ¿no? Que la obediencia de Abraham le trajo bendiciones. Y creo que esa es la parte también que podemos ver y aprender nosotros. De qué manera realmente estamos siendo obedientes ante la voz del Señor y qué bendiciones estamos recibiendo a Gabo en cuanto a ello. La hermana Susan Turner mencionó en la conferencia de abril de 2003, de la misma forma, Abraham siguió adelante con firmeza, aferrándose a las promesas que Dios le había hecho. Cada vez que leo de cuando Abraham fue al monte Moría para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, comprendo lo que debió haber sentido. Él no sabía cuál sería el resultado de esa prueba, el que nosotros conocemos desde una perspectiva histórica. Él se dirigía hacia lo desconocido, pero aún así lo hacía con firmeza. Vivía de acuerdo con las promesas que el Señor le bendeciría. A pesar de lo nervioso que debió de haber sentido, no le hizo desistir de seguir adelante con firmeza en Cristo. Entonces, Luz, en las pruebas podemos tener esto, ¿no? Uh-huh. Aún en lo desconocido, aún ante las expectativas que podamos tener, pues actuar con fe, actuar con sumisión, actuar con humildad, así como lo hizo Abraham, y estar dispuestos a poner todo lo que el Señor requiere de nosotros sobre su altar, sacrificarlo, para que venga el ángel y nos diga, así como le dijo a Abraham, no lo rehusaste y el Señor está satisfecho contigo. Entonces, Luz, podemos seguir adelante con firmeza en Cristo, recibiendo, queridos hermanos, las bendiciones, que esto fue lo que se le dijo a Abraham en los versículos que leímos, que le dice, por cuanto obedeciste mi voz, se va a cumplir esta promesa de que serán benditas todas las familias de la tierra. Y bueno, Luz, pues con esto cerramos este programa. Espero que te haya gustado. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, claro. Siempre se aprende algo y me gustan mucho las reflexiones que podemos tener para nuestra vida. Aún en los tiempos, por ejemplo, de Abraham, de Lot, todo lo que hemos aprendido de ellos, pero cómo podemos aplicarlo en nosotros. Muy bien, queridos hermanos, pues gracias por estar con nosotros en este programa de Ven, Sígueme en Pareja. Nos vemos la siguiente semana y quédate con la programación de La Luz de la Restauración. Hasta luego.